Bueno, obviamente este es el tablero que mira hoy el presidente minuto a minuto, que se miró hace un rato desde Olivos, dólar y riesgo país. La cotización del dólar hasta hace un ratito estaba un poquito por debajo, 30 centavos por debajo de los 46 pesos que cerró ayer. Ahora está de nuevo un poquito para arriba, ya lo vamos a actualizar. En el mayorista está de nuevo en 45 pesos, o sea que en el minorista va a estar rondando los 46 pesos en los próximos minutos. Y el riesgo país, que está apenas un poquito por arriba de cómo cerró ayer, pero por debajo de los 1000 puntos que llegó a superar en el día de ayer. Igualmente, el gobierno ha definido, y el presidente Macri sabe bien, que tiene hoy como única prioridad, evitar que el dólar vuelva a dispararse. Es decir, la única prioridad hoy para el Banco Central y para la Casa Rosada es que el dólar pegue un nuevo salto. Y para eso hay una batería de medidas que ayer empezó a instrumentar el Banco Central, obviamente con el guiño de la Casa Rosada, baterías que algunos dudan de que sean lo suficientemente poderosas para poder evitar nuevos saltos del dólar, sobre todo en las próximas semanas cuando ya se esté desplegando con toda la campaña electoral. Pero el Banco Central salió con todo. Subió la tasa de interés de referencia al 72% para evitar que haya una movida que ha habido en los últimos días incipientes de ahorristas en pesos al dólar. Esto es lo que le paga el Banco Central a los bancos para que a su vez se den vuelta a los bancos y le paguen más tasa a los ahorristas, a los depositantes. Para que se den una idea, y este es el termómetro de cómo sigue la crisis, 74% de tasa de interés hubo en el peor momento, en septiembre del año pasado, cuando el dólar saltó arriba de los 40 pesos. Efectivamente había 74% de tasa de interés. Después la tasa de interés bajó en febrero al 44%. El gobierno creía que estaba saliendo un poco de la situación de la crisis y que le podía dar algo de aire a la economía. Y estamos ya terminando el cuarto mes del 2019, un año después de cuando estalló la crisis en abril del año pasado, con una tasa de interés de nuevo en el 72%. ¿Por qué? Porque si la tasa fuera más baja, obviamente el dólar no estaría ahora alrededor de los 46 pesos, sino que estaría mucho más arriba. Y eso sería todavía más crítico para la economía. Además de subir la tasa de interés, y está ya la convicción de que si hay que subir más todavía la tasa de interés, y esto tiene como correlato del otro lado que exterminás el crédito en la economía, generás problemas en la cadena de pagos, estallás las tasas de interés para las tarjetas de crédito, para los créditos personales, para los créditos para las empresas, pero está la orden de que si efectivamente hay que seguir subiendo la tasa de interés, se va a seguir subiendo la tasa de interés con tal de que no se dispare el dólar. Ventas de dólar futuro, que es el único instrumento que tiene disponible el Banco Central, que lo hizo en el día de ayer y hoy también está operando. Venta de dólares del Banco Nación, que son dólares propios que tiene el Tesoro Nacional y que está vendiendo para evitar efectivamente un salto en el dólar. Ayer lo hizo de manera importante. Como el FMI no le deja al Banco Central vender dólares en el día a día, salvo que el dólar llegue hasta los 51 pesos, el Banco Central tiene las manos atadas, no puede estar vendiendo dólares en el día a día. Bueno, ha salido el Banco Nación con dólares que no son del Banco Central, sino que son del Tesoro, para tratar de calmar las aguas, y compra de bonos de la deuda argentina por parte del ANSES, que es una estrategia, como los bonos de la Argentina están muy baratos, porque los inversores se están desprendiendo de los bonos de la Argentina. La ANSES salió ayer, junto que también con otros fondos de inversión, que veían que estaban regalados los papeles de argentinos y que rendían una tasa de interés muy alta en dólares, a comprar bonos para evitar que el riesgo país supere los 1000 puntos. Más allá de esta batería, ¿por qué para el gobierno es tan importante? Fíjense entre las bandas del dólar y dónde está el dólar en este momento. El dólar en este momento está acá, en 45,70, 46 pesos. Y la banda tiene un techo, que es donde le permite el FMI intervenir al Banco Central, recién en 51 pesos en el mayorista, o sea, 52, 53 pesos en el minorista. Pero ¿por qué es tan importante para el gobierno en este momento tratar de evitar estos saltos del dólar dentro de la banda? Y claramente
tratar de evitar que el dólar llegue rápidamente al techo de la banda, que sería el lugar donde el FMI le permite al Banco Central vender dólares para aplacar las aguas, ¿no? Para calmar un poco los ánimos. Bueno, porque efectivamente si el dólar se llega a mover, todavía falta 15% de aumento para que llegue al techo de la banda, se llega a mover en las próximas semanas hasta el techo de la banda, el único lugar donde efectivamente el Banco Central puede usar toda la munición gruesa que tiene, que es vender dólares en el día a día para frenarlo, bueno, en el medio ocurren cosas muy, muy graves para la economía, todavía peores de las que estamos viendo. Entonces, la estrategia es, como no se pudo convencer al FMI para vender dólares acá adentro, como no se pudo convencer al FMI para usar todo el arsenal del Banco Central para evitar un salto del dólar, y recién lo autoriza el FMI cuando el dólar se vaya a 51 pesos, bueno, tratar de que efectivamente el dólar no se vaya a 51 pesos. Y usar otros instrumentos para que el dólar se pueda estabilizar no muy lejos de estos valores. Hay dudas respecto de que eso pueda suceder. Ahora lo vamos a discutir. Ya están en nuestros estudios Carlos Burgueño, Matías Carugati, Hernán Lecher. Vamos a hablar con ellos en un ratito. Está Federico Aurelio, uno de los consultores políticos más requeridos. Está Gaby Levinas. A ver, ¿cuáles son las tres variables? Y por eso el gobierno ha definido como prioridad principal que no se dispare el dólar, tratar de frenarlo acá como sea. ¿Cuáles son los tres números que definen el futuro político de Mauricio Macri y que efectivamente están muy correlacionados con lo que pase con el dólar? En primer lugar, la inflación. Es decir, fíjense lo que ha pasado. Y por eso la primera de estas tres variables que define el futuro político de Mauricio Macri es la inflación. Miren lo que ha pasado con el dólar, la inflación y la inflación de alimentos, que es la que golpea a los sectores más pobres, que es una variable que se sigue en el día a día. En enero, el dólar, un veranito financiero en enero, cuando bajó la tasa de interés fuertemente y también bajó 2% el dólar, el gobierno creía que había logrado estabilizar el plan económico, que era exitoso esta última parte del acuerdo con el FMI y que podía encarar un 2019 más tranquilo. Bueno, el dólar bajó 2% en enero, pero sorprendió al propio presidente la inflación del 2,9% y más de 3% de inflación de alimentos. Y ahí empezó a cambiar todo. En el gabinete se vieron sorprendidos, desconcertados. El propio presidente, un día antes, esto se conoció a mediados de febrero, había dicho que la inflación venía para la baja, se enteró que la inflación venía alrededor de 3% y empezaron a preocuparse. ¿Qué pasó en marzo? Bueno, en marzo empezó a haber un desconcierto aún mayor, porque en marzo en febrero el dólar subió 5,7%, sobre todo las últimas 2 semanas de febrero. Hasta mediados de febrero la cosa estuvo más tranquila. Justamente a mediados de febrero, cuando se conoce el dato de inflación del 3% en enero, desde mediados de febrero empieza a moverse el dólar y empieza también a moverse más rápidamente los precios por esa movida del dólar. Fíjense lo que pasó con el dólar, subió 5,3% en febrero, pero sobre todo en las últimas 2 semanas de febrero, eso volvió a impulsar la inflación, que en febrero fue 3,8%, ya más alta que la de enero, y la inflación de alimentos se disparó al 5,7% en febrero. Es decir, que ya el saltito del dólar del 5%, sobre todo las 2 últimas semanas de febrero, generó un cimbronazo inflacionario adicional. ¿Qué pasó en marzo? Que es ahí donde el gabinete empezaron a tomarse todos de las manos y a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? En marzo el dólar se disparó 11% de suba y la inflación de marzo fue 4,7% y la inflación de alimentos fue 6%. Conclusión, primera variable clave para el futuro político de Mauricio Macri. Hay que frenar el dólar porque la primera variable que te impacta en la línea de flotación si no frenás el dólar es la inflación. Y venimos con una inflación que se aceleró, 2,9, 3,8 en febrero, 4,7 en marzo, significa que en marzo la inflación ya corría al 55% anual. Y la inflación de alimentos, todavía más elevada, al 62% anual. Bueno, ¿qué pasa en abril? El gobierno espera una inflación para abril un poco más baja que la inflación de marzo, alrededor del 4%. Y por eso es importante que el dólar
no pegue un salto. El dólar, con estos valores que están viendo ahora, alrededor de 46 pesos, tiene una suba en abril del 3,6%. Pero si el dólar lo dejas ir a 47 o arriba de 47, como lo veíamos ayer, la suba es mayor y atención que ese es el gran interrogante. ¿Cuál va a ser la inflación de alimentos y la inflación general de abril? ¿Va a estar en el 4%, un poquito para abajo? ¿O los coletazos de los últimos días del dólar le ponen en la última semana algún envión adicional a la inflación? Primera variable entonces, frenar el dólar para que no se te vuelva a disparar todavía más la inflación. Segunda variable, lo que pasa en el sistema financiero. Tenemos los datos al martes pasado, siempre hay un rezago en estos datos, que son los datos de plazos fijos en los bancos privados. Aquellos tenedores de plazos fijos, tanto depósitos grandes, más de 1 millón de pesos, como depósitos pequeños, que hacen ahorristas y que tienen el sistema financiero. Los datos tienen un rezago de algunos días. El último dato disponible es el de martes pasado, es decir, antes del salto de dólar del día de ayer y del día miércoles. Bueno, ¿qué ha pasado con los depósitos? Lo que se ve con los depósitos es que desde octubre a febrero hubo un fuerte crecimiento de los depósitos a plazo fijo de más de 1 millón de pesos, es decir, de los mayoristas, de los grandes depositantes en el sistema financiero. Aumentaron prácticamente 300.000 millones de pesos los depósitos a plazo fijo, esta línea roja, fíjense lo que crecieron. Cuando empezó la turbulencia a mediados de febrero y marzo con el dólar moviéndose, los plazos fijos de más de 1 millón de pesos se estabilizaron, dejaron de crecer, y eso que la tasa de interés que empezaron a pagar los bancos para esos depositantes se incrementó muchísimo, porque los bancos empezaron a pagar una tasa de interés mucho más alta para retener a los depositantes y evitar que corran al dólar. A su vez, el Banco Central empezó a pagarle tasas cada vez más elevadas a los bancos con las LELIQs. Ya estamos con 72% de tasa de interés que le paga el Banco Central a los bancos, y a su vez los bancos le pagan a los grandes depositantes tasas de interés por los plazos fijos arriba del 50%. Bueno, ¿qué pasó en los últimos 2 meses? Que dejaron de crecer los depósitos a plazos fijos. Y en los últimos días hubo una pequeña caída de esos depósitos en pesos de grandes depositantes en el sistema financiero. Lo mismo pasó, aunque más moderado, con los pequeños ahorristas. No habían crecido tanto los depósitos, no se habían visto tan tentados por las tasas de interés, pero se estabilizaron y en los últimos días hay una pequeña caída de depósitos de los ahorristas, pese a que les pagaron cada vez tasas de interés más altas. Bueno, segunda variable clave para monitorear en las próximas semanas y que define un poco el futuro político del gobierno y sobre todo la estabilidad y la situación económica de los próximos meses. ¿Qué pasa con los depósitos a plazo fijo en pesos? No podés dejar que el dólar ande como en los últimos 2 días a los altos, porque se te empiezan a correr, sobre todo los grandes depositantes, al dólar, y eso te puede generar un escenario muy, muy peligroso. No es como dice Duhovne, que no hay pesos para correr al dólar, porque es cierto, en los bolsillos los argentinos no tenemos pesos, nos licuó la inflación y el salto del dólar, pero atención que hay una gran cantidad de depósitos en pesos que en algún momento, si el dólar anda a los altos, pese a que los bancos pagan una tasa de interés más alta, se pueden empezar a correr al dólar y eso puede generar un escenario que nadie desea. Si el dólar te sube en 2 días 8%, es lo que paga un banco a un depositante en plazo fijo en 2 meses. Entonces, eso no puede ocurrir porque puede ocurrir una crisis mayor si vos dejás que el dólar se dispare incluso hasta el techo de la banda, como dice el FMI, de 51 pesos. Y tercera variable clave, y creo yo una de las más importantes en el escenario electoral y que están monitoreando efectivamente en la Casa Rosada para definir efectivamente cuál va a ser la estrategia electoral y si va a ser Macri, como siguen ratificando desde la Casa Rosada, o si hay un plan B corta que puede ser Vidal. ¿Qué pasa con el nivel de actividad y qué pasa con los puestos de trabajo y la salida de la recesión? Lo que hemos visto es que la recesión tiene una forma de L, es decir, que cayó el nivel de actividad y ahora no se ve la recuperación. Es decir, estamos en el fondo del pozo sin que la economía esté saliendo
Es decir, una recesión de las peores, la recesión más temida, que es una recesión donde te cae el nivel de actividad y la recuperación no aparece rápidamente en el horizonte. Fíjense lo que marcan los últimos datos de Orlando Ferreres, que es un economista que simpatiza con el gobierno, hace sus números, sus datos, y lo que mostraban los datos de nivel de actividad de Orlando Ferreres, estas barritas de caída son la caída del nivel de actividad, lo que se llama el indicador mensual de actividad económica, mostraban que efectivamente venían con caídas muy importantes la actividad económica comparado con el año pasado, pero la línea verde, que era comparando con el mes anterior, haciendo lo que se llama una desestacionalización, es decir, pudiendo comparar con el mes previo cómo evolucionaba el nivel de actividad, mostraba que se había llegado al fondo de la crisis, al fondo de la caída de la recesión entre octubre y noviembre del año pasado y que la economía, esto también lo decía Duhovne o Miguel Brown, el viceministro de Economía, había empezado a recuperarse lentamente en enero o en febrero. Bueno, lo que muestran los datos de Ferreres es que efectivamente eso era así, pero que en marzo con la disparada de la inflación y del dólar, de nuevo la economía empezó a retroceder respecto al mes anterior. Con lo cual, fíjense la forma, la economía cae y después sigue en esta línea en forma de L. ¿Por qué esto es importante y es la tercera variable? Porque efectivamente, si no hay una recuperación, va a seguir la pérdida de puestos de trabajo, la caída del consumo, la caída del nivel de actividad, y eso genera, en el medio de un escenario electoral, una recesión que se prolonga, muchísimas tensiones. Por eso, estas tres variables, inflación, lo que pase con los depósitos y la recesión, dependen hoy, entre otras cosas, si se dispara o no el dólar. Y el gobierno, como no puede hacer mucho para tratar de frenar la inflación con otros instrumentos, no puede hacer mucho con la tasa de interés para retener a los depositantes, o no puede hacer mucho con la reactivación, porque cualquier estímulo después es difícil que tenga un efecto inmediato, ha definido como prioridad ver cómo se hace para detener al dólar. No es un escenario fácil, el dólar está de nuevo en 46 pesos, pero sería un escenario mucho peor si tenés que ir a atajarlo a 51 pesos. Acá entra todo el debate de por qué el gobierno no convence al FMI de tener los instrumentos hoy para poder estabilizar el dólar en estos niveles, pero también es cierto que con estos niveles de inflación tampoco podés dejar el dólar muy atrasado porque te genera otro tipo de problemas para la economía.